Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Si esto es vuestra primera vez aquí, mi nombre es Sofía y este es mi canal. Haced un clic en el botón rojo para suscribiros y para ver más vídeos de yo. Vale, el español no es mi lengua nativa, este es el inglés. Pero estoy estudiando español y alguien me preguntó si puedo hacer un vídeo en que intento hablar español mientras que estoy estudiando español, como en el vídeo que ya he hecho en francés. Entonces, esto es lo que va a ser este vídeo. Vale, para comenzar voy a leer un poquito en español. Sé que pensáis, leer no es estudiar, y sí, no es estudiar, pero cuando lees algo en un idioma diferente, puedes aprender nuevas palabras y también me encanta comenzar mi sesión, no sé, de estudiar con leer algo en el idioma o ver algo, escuchar algo en el idioma, porque pienso que es más fácil para pensar en el idioma después que he escuchado algo o leído algo, no sé, participio pasado por leer y esto es muy malo porque estudio español en la universidad, no estudio español para ser divertido. Es divertido estudiar español, pero no necesito conocer estas cosas. Debo conocerlas, las cosas. Entonces, el libro que estoy leyendo en este momento es eso, El jugo del ángel por Carlos Rius Zafón. Es el segundo libro, pienso que es el segundo libro de la series, no sé, el cementerio de los libros olvidados y ya he leído el primer libro, La sombra del viento, y me gustó mucho. Leí por la universidad porque cada semestre necesitamos hacer un self-study portfolio en que necesitamos leer un libro, ver 3 películas, ver 10 capítulos de las series y también leer 10 artículos, y podemos elegir qué cosas queremos leer o ver, pero necesitamos leer o ver algo, y el primer libro de esta series y me gustó mucho. Entonces ahora estoy leyendo el segundo libro para divertirse, para ser divertido, no sé, en mi tiempo libre. No necesito leerlo, pero estoy haciendo eso porque me encantó el primer libro muchísimo y pienso que aprendí muchas palabras nuevas del primer libro y quiero mejorar mi español. Entonces voy a leer un poquito de este libro ahora y después voy a estudiar un poquito. Vale, acabo de leer 2 capítulos de este libro aquí, y siempre cuando leo un libro en un idioma que
es diferente que mi lengua nativa. Siempre tengo un lápiz conmigo para subrayar todas las palabras nuevas y después puedo buscarlas por internet y puedo escribirlas en mi libro del vocabulario. Pero el problema que tengo es que no sé dónde está mi libro del vocabulario español. Y esto es un gran problema para mí porque no puedo escribir todas de estas palabras nuevas y también no puedo aprender todas las palabras que ya había escrito en este libro. Entonces, en este momento no voy a buscar las palabras nuevas por internet y escribirlas en mi libro, pero normalmente hago eso, pero ahora no voy a hacerlo. Voy a escuchar, voy a ver algunos videos de noticias en Euronews en lugar de buscar las palabras nuevas de este libro. Y sí, por practicar escuchar en español. Vale, tengo mi portátil conmigo y ahora voy a ver algunos vídeos en español, algunos vídeos de noticias y sí, ahora voy a ver algo sobre Bielorrusia. El régimen no va a aguantar ese maratón. Lo conseguiremos. Tenemos poder, voluntad y respaldo mutuo. No sé por qué pensé que va a ser una buena idea ver las noticias en español cuando ya supe que hay demasiadas cosas malas en nuestro mundo en este momento. ¿Qué mierda es el año 2020? ¿Qué mierda? Bueno, mi carta de memoria fue llena, pero ahora he vuelto y sí. Ahora necesito estudiar, pero no puedo concentrarme en estudiar en este momento porque quiero aprender de algunas palabras nuevas y hay muchas palabras que no conozco en mi libro del vocabulario español y no sé dónde está este libro y no puedo concentrarme. Entonces, en este momento no voy a estudiar en español. Voy a estudiar en español un poco más tarde, pero ahora quiero buscar mi libro de vocabulario español. Entonces, voy a darme solo 30 minutos o una hora más para encontrarlo porque necesito estudiar y hay la posibilidad que nunca vaya a encontrarlo y si eso pasó, voy a comprar un nuevo, pero prefiero que no necesite comprar un nuevo porque este libro es casi lleno con muchas palabras y me gustaría aprender todas de estas palabras. Pienso que mi libro es en algún sitio en este caos que es mi dormitorio. Es malo. No sabes cómo yo siento en este momento.
siento como una idiota. Estaba una idiota. Porque organicé este archivo para todo mi vocabulario en español. Y después de que organicé, olvidé que organicé-lo. Y hace mucho tiempo que hace un mes que organicé este archivo que significa que mi libro de vocabulario español que no puedo encontrar por casi un mes estaba aquí en un archivo que yo organicé por todo mi vocabulario en español y olvidé que organicélo y soy una idiota. Ahora lo tengo y estoy mucho más feliz porque lo tengo y voy a entrar algunas palabras que no ya aprendí de este libro en Anki. Voy a entrarlas en Anki y después voy a comenzar una nueva sesión de aprender vocabulario en Anki. No tengo muchas palabras en español en Anki en este momento, entonces pienso que la mayoría de las palabras en la sesión va a ser de las palabras nuevas que voy a entrar en este momento. Entonces, bueno, voy a hacer eso ahora. Ok, chao. Bueno, terminé mi sesión de aprender vocabulario con Anki y ahora pienso que va a practicar un poquito de la gramática, pero sí, necesito practicar la gramática. Hay elementos de gramática muy básicos en español que siempre olvidé con no hacer los ejercicios regularmente y no puedo recordar la última vez que hice algunos ejercicios de gramática, pero ahora voy a buscar por internet si puedo encontrar algunos sitios de web, algunas páginas de web muy buenas para practicar la gramática con ejercicios. No sé, voy a buscar y voy a probar algunos y sí, si encontraría algún sitio de web que me gusta, voy a contaros. Sí, pues sí. Y ahora va a hacer eso. Vale. Mi carta de memoria estaba llena de nuevo y no recuerdo la última cosa que dejé. No sé, pero sí. Hay algunos ejercicios más. Sí, estaba hablando de la información en la página web. Hay mucha información, hay muchos temas diferentes de la gramática y hay muchos quizzes, no sé, diferente por todas las temas. Y hay información sobre todos los temas, entonces se puede leer la información para informarse de este elemento
de gramática si se necesita recordarse de este elemento de gramática o no ya yo no ya había aprendido, sí. Entonces es bueno, se llama studyspanish.com. Encontré en internet, no pagué para usarlo, pero solo es un ejercicio. No sé si hay algunas cosas, algunas otras cosas que necesita pagar por, no sé. Pero ahora no estoy de una a hacer más ejercicios de la gramática. Sé que es importante y necesito hacerlo, pero ahora no tengo ganas de hacerlo. No me siento tan bien. Siento bien físicamente, pero mentalmente no siento tan bien. No sé por qué, pero sí tengo ganas ahora de ver una película y como chocolate y llorar, no sé. Y sí, pero voy a hacerlo en español, pero por supuesto no voy a grabar este parte de vídeo. Y pienso que voy a terminar este vídeo aquí porque pienso que ya es demasiado largo. Sí. Y sí, quiero comer el chocolate mientras que veo una película en español. Y sí, voy a terminar este vídeo aquí y hacer y suscríbete, suscríbeos, no sé, a mi canal y no recuerdo la palabra da este video. Si os gustó este video, dais un like. No, des un like. Esta es una frase que necesito practicar y este es un elemento de gramática que necesito practicar otra vez. Necesito practicar el imperativo, pero el imperativo de vosotros siempre olvida cómo utilizar vosotros. Y no sé por qué, porque en la universidad estudio el español como lo se habla en España. Entonces debo saber cómo usar vosotros. Igual. Necesito terminar este video aquí. Ok. Cuidaos, porque hay más sí. Cuidaos. Chao.